Hay algo inquietante en darse cuenta, de golpe, que toda tu vida ha sido como un guión escrito por alguien más. No me refiero a las grandes decisiones, sino a esas pequeñas cosas que nunca cuestionaste porque simplemente así debían ser. Desde niña, siempre creí que la vida se construía paso a paso: estudios, trabajo, matrimonio, hijos, felicidad. Me aferré a esa idea con una fe casi ciega, como si fuera una promesa escrita en piedra. Crecí en un vecindario tranquilo, rodeada de casas idénticas y vecinos que sabían tu nombre pero no tus secretos. Mis padres estuvieron casados durante más de 50 años. No eran perfectos, claro que no, pero nunca los vi pelear a gritos ni dormir en habitaciones separadas. Su estabilidad, su rutina, su forma de caminar juntos sin necesidad de hablar, me hizo creer que eso era el amor. Que el amor verdadero era constante, era firme, era para siempre. Por eso, cuando conocí a Nicolás, en una boda por cierto, como si el universo hubiera querido ser simbólico, pensé que la vida me estaba entregando mi propio capítulo de cuento. Él no era deslumbrante ni el alma de la fiesta, pero tenía esa calma que yo buscaba. Una seguridad que me envolvía. En menos de un año ya vivíamos juntos, y al poco tiempo, sin dudarlo, me convertí en su esposa. Durante más de 20 años construimos lo que yo llamaba nuestro mundo: 2 hijos que llenaban la casa de ruido, risas y preocupaciones, una rutina que, aunque a veces agotadora, me hacía sentir útil, parte de algo sólido. Él trabajaba muchas horas, pero cada noche regresaba. Yo organizaba las comidas, los horarios, los eventos del colegio. Hacíamos vacaciones en el mismo parque estatal cada verano, llevábamos álbumes de fotos que ya ni abríamos, y repetíamos las mismas bromas de siempre durante la cena. Era una vida normal. Una buena vida. O eso pensaba. Pero algo empezó a romperse en silencio, como cuando el hielo comienza a agrietarse bajo tus pies y tú no te das cuenta hasta que ya estás cayendo. No fue un evento específico. Fue una sensación. Un murmullo persistente que crecía dentro de mí. Una incomodidad en el pecho que no sabía cómo nombrar. Nicolás seguía allí, sentado frente al televisor, contestando mis preguntas con monosílabos, besándome en la frente cada mañana como siempre, pero yo sentía que había dejado de verme. Que en algún punto se había cansado de mirarme. Al principio lo ignoré. Me repetí que eran ideas mías. Que todas las parejas atraviesan momentos así. Pero una tarde cualquiera, mientras acomodaba los platos del almuerzo, me di cuenta de que no recordaba la última vez que me había sentido feliz de verdad. No cómoda, no estable, feliz. Fue entonces cuando empecé a cuestionar si todo aquello que había dado por hecho era real o simplemente conveniente. ¿Había amor? ¿O solo costumbre? ¿Había confianza? ¿O rutina disfrazada? ¿Éramos un equipo o simplemente 2 adultos compartiendo techo y responsabilidades? Yo quería pensar que lo nuestro seguía siendo amor. Que seguíamos siendo nosotros. Pero había algo en los silencios de Nicolás. En su manera de evitar mis ojos cuando hablábamos. En cómo su teléfono se convirtió en una extensión de su mano, pero no de nuestra relación. No lo sabía aún, pero esa pequeña fisura que había comenzado a crecer dentro de mí estaba a punto de romper todo en 1000 pedazos. Y lo peor es que incluso en ese momento, yo todavía estaba dispuesta a luchar. A reparar. A quedarme. Porque cuando has vivido una vida entera creyendo que el amor verdadero es para siempre, cuesta aceptar que quizás, solo quizás, el tuyo se terminó hace mucho tiempo. Recuerdo que esa mañana me costó levantarme de la cama. No porque estuviera cansada, sino porque sabía que algo era distinto, y no sabía exactamente qué. Nicolás ya estaba en la cocina, preparando café como cada sábado, con ese silencio cómodo que antes amaba y que ahora me inquietaba. Todo era igual que siempre, pero yo ya no lo sentía así. Nuestros hijos bajaron las escaleras cargando mochilas, almohadas, risas. Clara, nuestra hija, se quejaba del peinado que su hermano intentaba hacerle para molestarla. Martín, siempre tan bromista, trataba de ponerle una coleta alta para que pareciera un unicornio. Y por un instante, solo por un segundo, quise congelar esa imagen,
los dos peleando entre juegos, Nicolás con su taza de café y yo, aún en bata, queriendo fingir que éramos felices. Ese día íbamos al parque estatal que habíamos visitado cada verano desde que los niños eran pequeños. Teníamos esa tradición de hacer un picnic el último fin de semana antes del regreso a clases. Un momento familiar, simple, sin teléfonos, sin distracciones. Solo nosotros y la naturaleza. Yo pensé que sería como siempre. Pero Nicolás tenía otra expresión en el rostro. No era tristeza. Tampoco enfado. Era algo más parecido a resignación. Como si supiera algo que yo no. Como si hubiera tomado una decisión que no estaba lista para escuchar. Salimos en su camioneta, la misma de siempre, esa que él tanto cuida como si fuera un tesoro. Le gustaba más que mi auto, decía que en ella cabíamos todos, que era más resistente para el camino al parque. Nunca llevábamos su Mustang rojo en estos paseos. Yo solía bromear con que ese auto era su amante secreta. Él sonreía pero no lo negaba. Durante el viaje, Clara y Martín comenzaron a discutir sobre qué película ver en el sistema del coche. Yo miraba por la ventana, dejando que sus voces llenaran el silencio que crecía entre Nicolás y yo. Él no me miraba. No decía nada. Sus manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera, como si manejar fuera lo único que importara. Intenté romper el hielo. Comenté sobre el clima, sobre lo rápido que habían crecido los niños, sobre lo bonito que estaba el cielo. Él asintió apenas. A veces sonreía, pero su mirada estaba en otro lugar. En otro tiempo, quizás. En otro amor. Me sentía invisible. Lo observé de reojo, recordando lo mucho que me había enamorado de él. No era un hombre espectacular físicamente, pero tenía una energía que me atraía. Firme, seguro, atento, al menos lo fue durante mucho tiempo. Me gustaba su forma de reír, su manera de tocarme la espalda al pasar por mi lado, los silencios que compartíamos sin incomodidad. Pero ahora había un muro. Y yo no sabía si él lo había construido o si yo misma lo había levantado con cada gesto, cada palabra que no dije, cada caricia que dejamos de darnos. En la radio sonaba una canción antigua, de esas que Nicolás solía amar. Un tema de Fleetwood Mac. Él subió el volumen y cerró los ojos un segundo, como si el ritmo le hablara directamente al corazón. Me quedé escuchando la letra y sin querer, sentí un nudo en el estómago. Tell me lies, tell me sweet little lies. ¡Qué ironía! Justo cuando la voz de Christine M.C. Viernes susurraba aquello, Nicolás bajó el volumen y me lanzó una mirada fugaz. No dijo nada, pero algo en sus ojos me atravesó. Fue como si supiera que yo entendía el doble sentido. Como si ya no tuviéramos que hablar para herirnos. Nuestros hijos siguieron viendo su película, ajenos al campo de batalla emocional que se libraba entre sus padres, en silencio, a cada kilómetro. Yo miré por la ventana. Los árboles pasaban como recuerdos. Cada curva del camino me parecía una metáfora de nuestra historia. Íbamos hacia el parque, hacia lo conocido, pero también, sin saberlo, hacia un final. Apreté los labios, conteniendo las lágrimas que amenazaban con asomarse. No podía llorar. No delante de los niños. No delante de Nicolás. Todavía no. Quizás, solo quizás, aún tenía tiempo de salvar lo que quedaba de nosotros. O tal vez ya era demasiado tarde, y ese viaje era exactamente lo que parecía. Un último intento de fingir que seguíamos siendo una familia unida, antes de que la verdad terminara de desmoronar todo. El camino al parque siempre fue el mismo, pero esa vez cada árbol, cada curva, cada poste de luz, parecía tener algo que decirme. Como si todo a mi alrededor intentara susurrarme una verdad que yo no quería escuchar. Mientras los niños seguían enfrascados en su película y Nicolás mantenía los ojos firmes en la carretera, mis pensamientos comenzaron a desordenarse. Empecé a recordar. A hacer listas mentales de los momentos en los que algo no cuadró. Detalles mínimos, insignificantes tal vez, pero ahora todos juntos se sentían como piezas de un rompecabezas que jamás supe que estaba armando. ¿Cómo no lo vi antes?
Esa vez que Nicolás canceló nuestra cena de aniversario porque había una reunión de último minuto. O cuando dejó de contarme sobre su día. Su celular, que antes dejaba sin contraseña sobre la mesa, ahora siempre estaba boca abajo. Incluso su forma de abrazarme había cambiado. Ya no era un gesto lleno de ternura, sino una costumbre mecánica. Un reflejo. Pero yo no quise verlo. Porque cuando una mujer ama, se convierte en experta en justificar lo injustificable. Y yo me había vuelto una maestra en encontrar excusas para su distancia. Está cansado, está estresado con el trabajo, los niños demandan mucho, yo también he estado ausente. Mentiras piadosas que me contaba para no enfrentar la posibilidad de que mi esposo, el hombre que un día me prometió que estaría a mi lado hasta el final, ya no me miraba como antes. La canción que sonaba en la radio no ayudaba. Esa voz suave y melancólica seguía repitiendo una frase que me taladraba la mente. Tell me lies, sweet little lies. La apagué. No podía más. No con esa música. No con esa letra que parecía escrita para mí. Nicolás me miró de reojo. No dijo nada. Solo regresó su vista al camino. Esa fue otra señal. Antes, ante cualquier gesto mío, él preguntaba, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿En qué piensas? Pero ya no. Ahora me dejaba sola en mis silencios. Como si se hubiera cansado de intentar comprenderme. Y quizá yo también dejé de explicarme. Vivimos tanto tiempo juntos que empezamos a asumir que el otro estaría allí sin necesidad de esfuerzo. Nos acomodamos. Nos convertimos en rutina. Y con la rutina, dejamos de vernos. Recuerdo que una vez, cuando los niños eran pequeños, nos perdimos en una carretera secundaria intentando llegar al parque. Estábamos agotados, hambrientos, y con 2 bebés llorando en el asiento trasero. Pero en ese momento Nicolás me tomó la mano, sonrió y dijo, mientras estemos juntos no importa dónde terminemos. Esa frase me sostuvo durante años. Pero hoy sus manos estaban ocupadas en el volante y la mía, esperando a que alguien la tomara. Cerré los ojos, respiré hondo. No quería pensar. No quería sentir. Solo necesitaba llegar. Fingir que todo estaba bien. Darle a los niños un último recuerdo feliz antes de que el castillo de naipes que llamábamos familia se viniera abajo. Porque en lo más profundo de mí, yo ya sabía. Sabía que Nicolás me ocultaba algo. Que esa frialdad suya no era solo cansancio. Que la distancia entre nosotros ya no se podía medir con metros, sino con años de palabras no dichas, de caricias evitadas, de verdades calladas. Sabía que este picnic no era solo una tradición. Era una despedida. Y sin embargo, me aferraba a la esperanza como quien se aferra a un hilo delgado en mitad del abismo. Porque a veces es más fácil vivir en la ilusión de que todo está bien, que mirar de frente al abismo y admitir que has perdido lo que más amas. No sé en qué momento exacto empezó. Tal vez fue un descuido emocional. Tal vez fue la soledad que se filtra sin hacer ruido entre los platos que se lavan solos, los cumpleaños que se celebran por costumbre, las noches que terminan sin un buenas noches verdadero. O quizás fue simplemente la necesidad desesperada de sentirme viva otra vez. No quiero justificarme. Solo intento entender cómo llegué ahí. Él se llamaba Marcelo. Lo conocí en uno de esos comités de ayuda comunitaria en los que me inscribí para no sentirme invisible. Era más joven que yo, unos 5 años tal vez. Tenía esa manera de escuchar que hace que una mujer, por muy rota que esté, sienta que aún es vista. Y no de la forma superficial en la que muchos miran a las mujeres de cierta edad, como si ya no tuvieran historias que contar, ni deseo que ofrecer. Marcelo me miró como hacía años que nadie lo hacía. Como Nicolás ya no lo hacía. Comenzamos a hablar en las reuniones, luego en los pasillos, después en mensajes que no parecían peligrosos al principio. Hablábamos de música, de libros, de cómo él no soportaba el café con leche y yo no podía empezar el día sin uno doble. De nuestras madres, de nuestras heridas. Me hacía reír. Me hacía sentir liviana.
Y entonces, una tarde cualquiera después de una reunión, me preguntó si quería caminar un poco. Yo dije que sí. Era solo un paseo, ¿no? Recuerdo que mientras caminábamos por un sendero del parque, sus dedos rozaron los míos de manera accidental, o al menos eso quise creer. Yo debí apartarme. Recordar mi vida. Mi casa. Mis hijos. A Nicolás. Pero no lo hice. Ese roce fue como una chispa en medio de un desierto emocional. Me recordó que todavía estaba viva. Que aún podía estremecerme. Las primeras veces no pasó nada. Solo charlas, miradas, abrazos que duraban un poco más de lo necesario. Pero yo ya había cruzado la línea, aunque no me atreviera a admitirlo. Cada mensaje borrado, cada excusa para salir sola, cada mentira blanca a mis hijos, me alejaban de quien había sido y me empujaban a un terreno donde el remordimiento y el deseo bailaban juntos. Cuando finalmente sucedió, cuando el engaño dejó de ser emocional y se volvió físico, no fue como en las películas. No hubo velas ni música romántica. Hubo ansiedad, culpa, miedo. Y al mismo tiempo una sensación que no recordaba, la de ser deseada. Después de ese día, me prometí que lo terminaría. Que sería la última vez. Pero no lo fue. Cada vez que Nicolás me ignoraba en casa, cada vez que se perdía en sus llamadas, en sus silencios, cada vez que sentía que mi presencia era una rutina más en su agenda, me escapaba hacia Marcelo como una adolescente en busca de validación. Y sin embargo, no lo amaba. No. A Marcelo nunca lo amé. Era un escape. Un espejo torcido donde me gustaba mirarme porque me devolvía una versión de mí que creía perdida. Pero no era real. Nicolás, él era mi vida. A pesar de todo. De la rutina, de los silencios, de las grietas. Lo amaba con la parte más profunda y testaruda de mi alma. Y ahí estaba la tragedia. Había traicionado al hombre que más había amado en mi vida, con alguien que no significaba nada. No sé si él lo sabía. Si lo intuía. Si ya me había descubierto. Pero en el auto de camino al parque, sentí que me miraba como si me estuviera diciendo adiós. Como si ese picnic fuera su regalo de despedida. Su forma silenciosa de decir, te vi. Te conozco. Y ya no puedo quedarme. Y yo, cobarde como soy, no podía decir nada. No podía admitir lo que había hecho. Solo podía sostener su mano cada vez que él me lo permitía, y rogar en silencio que me diera una oportunidad para redimirme. Pero el perdón no se pide con palabras. Se gana con actos. Y yo ya había perdido mi derecho a pedirlo. Cuando llegamos al parque, el sol comenzaba a acariciar los árboles con esa luz dorada que solo se ve en las primeras horas de la tarde. El paisaje era exactamente como lo recordaba. Las mesas de madera un poco viejas, los caminos de tierra cubiertos de hojas secas, el murmullo lejano del río y ese olor a pasto tibio que siempre me hacía sentir en casa. Pero nada se sentía igual. Mientras los niños salían del auto riendo, corriendo hacia el lugar de siempre, yo me obligué a sonreír. Era la única forma de sostener la fachada. De pretender, aunque fuera por unas horas, que seguíamos siendo una familia completa. Que yo no había destrozado todo en silencio. Que Nicolás aún no lo sabía, o que no le importaba lo suficiente como para hacerlo explotar. ¿Dónde pongo la manta, mamá? Me gritó Clara. Cerca de los árboles, cariño, pero no tan cerca del asador, le respondí con la voz más dulce que me permitía la garganta seca. Nicolás descargaba las cosas del baúl sin mirarme. Con esa eficiencia suya tan masculina, tan fría. Cada movimiento suyo era medido, práctico. Él no necesitaba palabras para decirme que había algo roto entre nosotros. Bastaba con ese aire ausente, con ese cuidado exagerado de no tocarme más de lo necesario. Yo me acerqué con una cesta y, sin pensarlo demasiado, pasé mi mano por su espalda mientras él sacaba las bebidas. ¿Necesitas ayuda con eso? Le pregunté, fingiendo ternura pero temiendo el rechazo. Él apenas asintió. Hubo un tiempo en el que me habría respondido con un beso en la mejilla o una broma sobre cómo siempre elegía las botellas más pesadas.
Ahora, solo había silencio. Un abismo de silencio. Mientras armábamos todo, vi a mis hijos jugar con una facilidad que me rompía por dentro. Ellos aún creían que todo estaba bien. Que ese picnic era solo una tradición más. Pero yo sabía que, para Nicolás, era una despedida. Y para mí, una última oportunidad de demostrar que aún podía ser su esposa. No su mujer herida. No la infiel que lloraba en la ducha. No la impostora que había estado besando a otro mientras él dormía al lado de nuestros hijos. Su esposa. ¿Te acordás de la primera vez que vinimos acá? Le dije de repente, buscando su mirada. Él me miró por un segundo. No con ternura. Con esa mezcla de tristeza y juicio que duele más que cualquier grito. Sí, respondió. Y nada más. Eso fue todo. No añadió un recuerdo, una broma, una sonrisa. Solo ese, sí, seco como el polvo del camino. Decidí no insistir. En vez de eso, tomé la ensalada que había preparado y la llevé a la mesa. El mantel que había elegido ese día tenía flores azules, las favoritas de Nicolás, aunque ya no sabía si lo recordaba o si simplemente se había vuelto irrelevante. Clara trajo los platos. Martín encendió la parrilla. Y yo seguí moviéndome entre ellos, repartiendo vasos, sirviendo jugo, riendo por cosas que no entendía. Era una coreografía perfectamente ensayada. Yo sabía cada paso. Sabía cómo abrazar sin asfixiar, cómo mirar sin llorar, cómo fingir sin que se notara. En un momento, Nicolás me tocó la mano sin querer al pasarme una servilleta. Sentí un escalofrío, pero él se apartó como si nada. Como si tocarme no significara nada. Como si ya no me conociera. Y ahí, justo ahí, fue cuando lo supe con certeza. Él lo sabía. No sabía cómo, ni desde cuándo. Pero lo sabía. Lo vi en sus ojos. No había odio. No había rabia. Solo decepción. Y eso fue peor. Porque cuando alguien se decepciona de vos, no es porque no te quiera. Es porque esperaba algo mejor de vos. Algo que no pudiste ser. Y sin embargo, él estaba ahí. Cumpliendo el papel que le tocaba. Sonriendo para los chicos. Armando la parrilla. Acariciando el pelo de Clara mientras ella le contaba alguna historia absurda del colegio. Nicolás no quería arruinar el momento. Estaba dispuesto a regalarles a los chicos un último recuerdo feliz antes del derrumbe. Y yo, sabiendo todo eso, decidí corresponder. Ponerme mi máscara más hermosa. Dar lo mejor de mí, aunque fuera demasiado tarde. Aunque ya no quedara nada que salvar. Esa tarde, fui la esposa perfecta. Cociné. Abracé. Reí. Me senté junto a él como si todavía me amara. Y por dentro, me rompía en 1000 pedazos. Porque no hay peor castigo que ver a alguien seguir amándote en silencio, justo después de que vos misma destruiste todo. A veces me pregunto si el amor puede sobrevivir a una mentira. No una gran mentira escandalosa. No una traición brutal que se grita por los pasillos. Me refiero a esas pequeñas mentiras dulces que nos decimos para no rompernos por completo. Las que disfrazan el vacío con sonrisas, las que calman el dolor con frases hechas, las que sostenemos hasta el final, aunque sepamos que ya no tienen peso. Ese día, en medio de la comida, las risas y las canciones que venían desde la radio portátil que Clara había traído, me descubrí susurrándome una de esas mentiras. Todavía me ama. Todo esto puede arreglarse. Quizás si le digo la verdad me perdone. Lo pensé mientras lo miraba comer, tranquilo, pausado, como si nada pasara. Como si el mundo que se desmoronaba en mi interior no tuviera eco en él. ¿Querés un poco más de ensalada? Le pregunté con voz suave, casi suplicante. Él alzó la vista, me sostuvo la mirada un segundo demasiado largo, y luego asintió. Sí, gracias. Nada más. Ese gracias fue otra mentira. Él lo sabía, yo lo sabía. Pero acepté su cortesía como si fuera un abrazo. Como si significara algo.
Clara se puso de pie y comenzó a recoger algunos platos, mientras Martín lanzaba piedras al lago con la misma emoción de cuando tenía 8 años. Yo me acerqué a Nicolás, me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se tocaran por accidente. «Te amo», le susurré sin pensarlo demasiado. Lo dije bajito, entre el murmullo del viento y el sonido de los pájaros. Él me miró de reojo. Sonrió. Esa sonrisa suya que usaba con los extraños, la misma que ofrecía cuando alguien en la oficina le hacía un comentario incómodo pero no quería ser grosero. La sonrisa que no llegaba a los ojos. A veces lo olvido, pero no lo dudes, continué, y me atreví a tomarle la mano. Él no la retiró. Esa fue mi victoria del día. Una mentira más que decidimos compartir, por amor, por lástima o por costumbre, no lo sé. Pero en ese instante sentí que aún tenía algo. Un hilo, una chispa. Algo. Martín nos llamó desde la orilla del lago. Quería que viéramos cómo su piedra había rebotado 3 veces antes de hundirse. Nicolás se levantó sin decir nada, se sacudió el pantalón y fue con él. Me quedé sentada, sola, con la mano vacía. Y en ese silencio me di cuenta de que ese picnic, por más hermoso que pareciera, no era una celebración. Era un funeral. Estábamos enterrando algo sin darnos permiso para llorar. Diciéndole adiós a una versión de nosotros que ya no existía. Fingimos también que incluso nuestros hijos creyeron que todo estaba en calma. Clara me abrazó ese día más que de costumbre. Me tomó del brazo mientras caminábamos entre los arbustos recogiendo flores silvestres, como cuando era chiquita y tenía miedo de las avispas. Me preguntó si podíamos volver al parque en Navidad, aunque haga frío, dijo. Y asentí, claro que sí. Otra mentira dulce. No por crueldad, sino por amor. Porque ella merecía conservar esa imagen de nosotros. La familia feliz. Los padres enamorados. La ilusión de un hogar. Nicolás estaba en otra orilla. Lo observé con el sol cayéndole de lado, iluminándole el perfil. Parecía sereno. Pero yo sabía que por dentro él estaba en guerra. Que esa calma era solo una capa más de pintura sobre la pared resquebrajada. Y aún así, él me regaló ese día. No me gritó. No me juzgó. No me arrastró a una discusión violenta. Me ofreció la mejor versión de sí mismo, una última vez, para que yo pudiera despedirme del mundo que yo misma había destruido. Me pregunté si él también se mentía a sí mismo. Si en algún rincón oculto de su corazón todavía me quería. Si aún me deseaba. Si se acordaba de nuestras primeras noches en la casa nueva, cuando dormíamos abrazados incluso con el calor sofocante del verano. O si todo eso, para él, ya era solo un recuerdo viejo. Una historia enterrada bajo la rutina, el desengaño y mi traición. De lo que sí estoy segura es de que ese día, en ese parque en medio de las flores, el asado y los niños riendo, fue el último día que fingimos ser nosotros. El último día en el que las mentiras fueron más dulces que la verdad. Nunca imaginé que la herida que estaba dejando atrás no solo me atravesaba a mí, o a Nicolás. No. El dolor, como una sombra alargada, también se estaba arrastrando detrás de nosotros, directo hacia nuestros hijos. Lo noté en los ojos de Clara. Ella no decía nada. No como Martín, que intentaba por todos los medios mantener la normalidad a flote con chistes y desafíos absurdos, como a ver quién podía tirar la piedra más lejos o hacer que el frisbee aterrizara sobre la manta sin derribar los vasos. Él se esforzaba tanto que dolía verlo. Pero Clara me miraba como si supiera. Tenía esa forma de observarme que solo tienen las hijas que han crecido demasiado rápido. Las que aprenden a leer los silencios antes que los libros. A Clara no le hacían falta pruebas. Ni mensajes secretos ni conversaciones descubiertas. Ella sentía. Intuía. Y eso era peor. Estábamos juntas en la parte trasera del parque, recogiendo flores silvestres para el centro de mesa. Una costumbre tonta, pero que ella adoraba. Siempre decía que las flores silvestres eran más bonitas porque crecían solas, sin que nadie las cuidara.
¿Te acordás cuando papá solía llevarnos en sus hombros por estos caminos? Me dijo mientras acomodaba unas margaritas en su canasta. Asentí, sin decir nada. Antes se reía más, añadió. ¿Quién? Él. Vos también. Su tono no era acusador, pero me dolió como si lo fuera. Porque tenía razón. Y porque sabía que estaba esperando una respuesta que no me animaba a darle. Hay épocas difíciles, Clara. A veces las cosas cambian, dije, intentando sonar maternal, madura, segura. ¿Es por él? Me preguntó sin mirarme. ¿Quién? El hombre de las reuniones. El que te manda mensajes a la noche cuando pensás que nadie se da cuenta. Me detuve. El corazón me dio un vuelco. Sentí que me faltaba el aire. La tierra debajo de mis pies pareció ceder por un instante. ¿Cómo sabes eso? Porque no soy una nena, mamá, respondió con los ojos llenos de una tristeza demasiado grande para sus 17 años. Porque cuando una mujer se empieza a maquillar diferente, a cuidar el pelo distinto, a salir más sin decir a dónde va, una hija lo nota. Y porque papá llora cuando cree que está solo. Yo lo escuché la semana pasada. Estaba en el garaje, y lloraba en silencio, como si no quisiera molestar a nadie. Nunca lo vi así. No pude responderle. No tenía palabras. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó. Que yo todavía quiero pensar que sos mi ejemplo. Pero me estás obligando a elegir. Me mordí el labio. Nunca me había sentido tan diminuta ante mi propia hija. No había reproche en su voz, y eso lo hacía aún más insoportable. Había decepción. Desilusión. Un abismo que no sabía cómo cruzar. No quiero que te odie, me dijo de pronto. Pero si lo haces sufrir, no voy a poder evitarlo. Y se fue. Con la canasta llena de flores. Con los hombros rectos y la espalda erguida, como si llevara todo el peso del mundo encima. La vi alejarse y supe que la había perdido. Que algo entre nosotras se había roto, tal vez para siempre. Volví lentamente al campamento. Nicolás preparaba la carne en la parrilla y Martín dormía una siesta corta en el asiento trasero de la camioneta. Me senté a su lado en silencio, observándolo girar las piezas con precisión. Siempre había sido meticuloso para esas cosas. Detallista. Aunque ya no lo fuera conmigo. ¿Está bien, Clara? Me preguntó sin mirarme. Sí, mentí. Está cansada. Ya sabes, mucho cambio. Él asintió. El silencio entre nosotros ya era como una tercera persona. Un invitado no deseado que se sentaba entre los dos y ocupaba todo el espacio emocional. Gracias por todo esto, le dije de repente. Por seguir con esta tradición. Por no hacer de esto una guerra. Nicolás soltó un suspiro largo. No de cansancio, sino de resignación. No lo hago por vos, respondió finalmente. Lo hago por ellos. Porque ellos merecen un último recuerdo feliz. Porque cuando miren hacia atrás, quiero que este día esté limpio, intacto. Que no huela a odio ni a gritos. No supe qué decir. Lo miré en silencio. La carne chisporroteaba en la parrilla y el viento traía el aroma a eucalipto desde el bosque cercano. Ese fue el momento en el que entendí que el verdadero amor no siempre se grita, no siempre se pelea. A veces el verdadero amor se queda en silencio, incluso cuando está herido, solo para proteger a quienes más ama. Y por primera vez, sentí que lo había perdido para siempre. Las horas en el parque seguían corriendo como si no importara que el mundo que yo conocía estuviera colapsando. El sol bajaba con lentitud, tiñendo el cielo de un naranja suave, casi irónico, como si el universo decidiera darnos una despedida perfecta. Clara y Martín jugaban cerca del agua, Nicolás limpiaba la parrilla con movimientos precisos, y yo seguía sentada sobre la manta, sin saber cómo sostenerme por dentro. Estaba vacía. O mejor dicho, llena de todo lo que no me atrevía a decir. No sabía si quería gritar, llorar o desaparecer. Lo único que sí sabía era que Nicolás lo sabía.
Y eso lo cambiaba todo. Porque no había marcha atrás. Porque en sus ojos ya no quedaba esa confianza ciega que una vez me regaló. Solo quedaban restos de una historia hermosa, demasiado rota como para ser reparada. Y Clara, mi hija, mi reflejo, ya no me miraba con la inocencia de una adolescente, sino con la dureza de una mujer joven que había visto más de lo que debería. Después de la merienda, nos separamos por un rato. Nicolás y Martín fueron al lago para hacer su tradicional concurso de lanzamiento de piedras, una costumbre ridícula pero sagrada entre ellos, y Clara se quedó cerca, hojeando un viejo libro de poesía que había llevado por costumbre, aunque pocas veces lo abría. Yo, sin saber a dónde ir, caminé sin rumbo por uno de los senderos cortos, dejando que mis pies decidieran por mí. El parque estaba casi vacío. Solo un par de familias dispersas, una pareja joven sacándose selfies, y yo, perdida entre árboles y culpas. Entonces la vi venir. Clara con paso decidido, los brazos cruzados, el ceño ligeramente fruncido. Se detuvo frente a mí, en medio del sendero, como si hubiera ensayado este momento en su cabeza muchas veces antes. No quiero fingir más, me dijo sin rodeos. Tragué saliva. ¿Fingir qué? Que somos una familia normal. Que vos y papá todavía están bien. Que esto es solo una salida más y no lo que realmente es, un cierre. Su voz era firme, pero dolía. Como un cuchillo que no se clava de golpe, sino que entra lento, cortando cada fibra con precisión. Clara. Mamá, me interrumpió. No intentes explicarlo. Ya lo hiciste suficiente con tu silencio. La miré a los ojos. Quise decirle que no era lo que ella pensaba. Que no todo fue premeditado. Que a veces el alma se resquebraja sin que uno se dé cuenta. ¿Pero de qué servía? Ella ya no era una niña. Era una mujer que había visto la caída de sus padres en cámara lenta. Él no te odia, ¿sabías? Añadió. Lo que siente por vos es peor que el odio. Es decepción. Tristeza. Resignación. Yo lo sigo amando, susurré, apenas, sintiéndome más vulnerable que nunca. Clara se rió, pero fue una risa amarga, cargada de ironía. ¿Y crees que eso alcanza? No respondí. ¿Sabes cuántas veces escuché a papá defenderte cuando vos no estabas? Siguió ella. ¿Cuántas veces me pidió que te respetara, que entendiera tus procesos, que fueras más que una mamá ocupada? Yo lo escuchaba hablar así de vos y me daban ganas de gritarle que no lo hiciera. Que no merecías ese nivel de lealtad. Pero me callaba. Porque si él podía perdonarte, tal vez yo también lo haría. Pero ahora, Clara bajó la vista con los ojos humedecidos, ahora ni él te cree. La vi romperse ahí mismo frente a mí. Y fue lo más devastador que viví en años. Porque no solo estaba perdiendo a mi esposo. Estaba perdiendo a mi hija. Mi cómplice. Mi pequeña. Sé que no puedo obligarte a perdonarme, le dije con la voz quebrada. Solo quiero que sepas que me arrepiento. No fue algo planificado. Fue un error. Ella me miró de nuevo. Su expresión era dura, pero ya no había rabia. Había tristeza. No fue un error, mamá, dijo muy despacio. Fue una elección. Día tras día. Mensaje tras mensaje. Mirada tras mirada. Elegiste a alguien más. Y lo hiciste sabiendo lo que papá daría por vos. Sentí un nudo en el pecho que me asfixiaba. Quise abrazarla, pero no me dejó. Voy a irme a vivir con él cuando vuelva de París, dijo, y por fin soltó lo que llevaba semanas guardando. Ya lo hablamos. Papá me dijo que sería una decisión del juez, pero que me apoyaría. No quiero vivir con vos, mamá. No puedo. Las palabras me atravesaron como cuchillas. No grité. No imploré. Solo asentí. Porque en el fondo, sabía que era justo. Ella se dio la vuelta y se alejó por el sendero, sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, de pie, rodeada de árboles altos y viento frío, sintiendo que el aire me abandonaba lentamente. Había perdido a mi hija.
Y aún no sabía si también perdería a Nicolás. Pero algo en mí lo intuía, ese día no era un cierre. Era una cuenta regresiva. El amor se me estaba yendo de las manos. Y esta vez no iba a haber una segunda oportunidad. El camino de regreso al campamento se me hizo eterno. Cada paso parecía pesar el doble. No por el cansancio físico, sino por lo que acababa de escuchar de labios de mi hija. Me sentía como si hubiese sido despojada de todo lo que me daba identidad, esposa, madre, mujer de familia. Cuando llegué, Nicolás ya tenía la comida servida. Martín bromeaba con él, tratando de animarlo, pero había una sombra bajo sus ojos que antes no estaba. Clara no había vuelto aún. Quizá necesitaba espacio. Quizá no quería volver a sentarse al lado de alguien en quien ya no creía. Me senté en silencio, serví una porción de ensalada que no probé y fingí escuchar mientras Nicolás hablaba con Martín sobre deportes. Me costaba mirarlo. Me costaba no quebrarme frente a él, no caer de rodillas y suplicarle que me mirara como antes. Pero no lo haría. Porque había algo más duro que el rechazo. Y era enfrentar la verdad. Esa noche en mi mente, como un castigo inevitable, regresaron las imágenes. Yo, parada en la cocina con Marcelo. Sonriéndole. Jugando con la cuchara de café como si fuera una adolescente. Él me decía que mis piernas eran hermosas. Yo reía. Me sonrojaba. Me colocaba el cabello detrás de la oreja como si fuera una mujer disponible. Como si no tuviera un hogar, una familia, una historia. La memoria me castigaba con escenas que ya no podía borrar. Yo, levantando lentamente la falda mientras él me miraba. El aire cargado de deseo barato, de adrenalina torpe, de urgencia fingida. Yo susurrando cosas que no creía, buscando en su cuerpo la validación que había dejado de buscar en mí misma. Recuerdo haberme mirado en el espejo del baño después de ese encuentro. No me reconocí. No había fuego en mis ojos. No había gloria. Solo vergüenza. Me repetí que fue un momento de debilidad. Me dije que todos merecíamos sentirnos deseados. Me convencí de que Nicolás nunca lo sabría, que no le haría daño si jamás lo descubría. Pero ahora, sentada frente a él, escuchando su voz sin alegría, viendo cómo evitaba tocarme incluso por accidente, supe que lo sabía todo. Tal vez no los detalles, pero sí la verdad esencial, que lo había traicionado. Y eso era suficiente. Apreté la servilleta entre mis manos hasta arrugarla por completo. Quería hablar. Confesarme. Decirle que había sido un error, que no era yo, que me perdonara. Pero ¿cómo se le explica a alguien que amas que lo arruinaste todo por algo tan miserable? El corazón no tiene defensa contra lo que no quiere escuchar. Y aún así, los recuerdos seguían volviendo. La tarde en que Marcelo vino a casa. Yo sabía que Nicolás estaba con los chicos en la playa, que no volverían hasta entrada la noche. Me preparé para recibirlo como si fuera una cita. Ropa interior nueva. Perfume. Labial rojo. ¿Quién era esa mujer? No era yo. O tal vez sí. Tal vez una parte de mí que estaba dormida y se despertó hambrienta. De atención. De deseo. De sentirse importante. Pero todo fue grotesco. Marcelo era torpe, impaciente, superficial. No había ternura. No había conexión. Solo cuerpos que se cruzaban en una coreografía triste, sin música. Y sin embargo, permití que ocurriera. Lo busqué. Lo acepté. Esa noche lloré en silencio al lado de Nicolás, cuando ya dormía. Pensé que era la culpa. Hoy sé que era el luto. Luto por la mujer que fui antes de cruzar esa línea. Porque una vez que lo haces, ya no podés volver. No podés mirar a tu pareja a los ojos y decir, te amo con la misma inocencia. No con la misma voz. Desde entonces, cada te amo fue un eco hueco. Un disfraz. Y ahora en el parque, con la luz cayendo sobre nosotros como una cortina final, entendía que no había forma de reconstruir lo perdido. Podía pedir perdón.
Podía llorar. Podía incluso gritar que Nicolás aún era el hombre de mi vida. Pero el daño ya estaba hecho. Estaba en el aire. En la comida. En las miradas esquivas de nuestros hijos. En cada palabra no dicha. Y sobre todo estaba en él. En su forma de protegerme de su furia. En su silencio impecable. En su decisión de darme ese día, como si fuera un regalo antes de irse para siempre. Quizá eso era lo más cruel de todo. Él me amaba tanto que en lugar de destruirme, prefirió dejarme una última mentira hermosa. La ilusión de que, por un momento, fuimos felices. Después de la cena, el aire se volvió más espeso. No por el clima, aunque el cielo empezaba a teñirse de violeta, anunciando que la tarde se deslizaba hacia su fin, sino por lo que todos parecíamos intuir, aunque nadie se atreviera a decirlo. Era el tipo de silencio que se instala cuando algo está por terminar. Como ese último minuto de una película que sabes que no tendrá secuela. Clara se había alejado otra vez, fingiendo que necesitaba tomar una llamada, aunque su celular no tenía señal. Martín, cansado, se recostó dentro de la camioneta con la excusa de que el sol le daba en la cara. Nicolás recogía los restos de la comida con una lentitud casi poética, como si no quisiera que esa tarde se acabara, aunque supiera que era inevitable. Y yo, sentada en la manta con las flores que habíamos recolectado ya marchitándose, me sentía como una extraña dentro de mi propia vida. Él volvió a acercarse con una botella de vino sin abrir. ¿Te servís una copa?, me preguntó en voz baja. Asentí. Tomó 2 vasos de plástico, sirvió con cuidado y me pasó uno. Gracias, susurré. Nuestras manos se rozaron. Fue un segundo, un contacto breve, pero me estremeció. Me recordé a mí misma que el cuerpo recuerda mucho después de que el alma se cansa. Que incluso después del daño, hay una memoria que no se apaga tan fácilmente. Nicolás se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que el silencio entre nosotros no fuera hostil. Bebió un sorbo. Miró hacia el bosque. Y entonces dijo: «Está hermoso hoy». Yo también miré. El parque se veía igual que siempre, pero él tenía razón. Había algo especial en esa luz, en la quietud. Como si todo el entorno nos estuviera diciendo: recuerden esto porque no volverá a repetirse. Sí, respondí. Siempre me gustó este lugar. Lo sé, dijo. Y luego agregó sin mirarme: por eso quise venir una última vez. La frase me atravesó como una lanza. Una última vez. Sabía lo que quería decir. Lo supe desde el momento en que lo escuché. Pero no dije nada. No reaccioné. Solo me aferré al vaso de vino como si pudiera darme estabilidad. Gracias por hacerlo, murmuré. No lo hice por vos. Ya me lo había dicho antes, pero esta vez lo dijo con más calma, más resignación. Como si quisiera que lo entendiera de verdad. Y lo hice. Lo hizo por los chicos. Por Clara. Por Martín. Para que cuando ellos miraran atrás y recordaran la última vez que fuimos una familia, no vieran gritos, reproches ni lágrimas. Vieran esto: una manta en el suelo, comida rica, flores silvestres, una tarde tranquila. Una mentira hermosa. ¿Vas a irte?, le pregunté sin mirarlo directamente. Ya me fui, respondió con una frialdad que no era cruel. Era simplemente verdad. ¿Desde cuándo lo sabes?, me atreví a preguntar. Él no respondió de inmediato. Dio otro sorbo. Inspiró hondo. Luego, como si le pesara la sinceridad, dijo: desde el día que dejaste de mirarme como antes. Esa frase me rompió. Porque no hablaba de un mensaje descubierto o una conversación escuchada. Hablaba de algo mucho más íntimo. De lo que sucede cuando 2 personas que alguna vez fueron una sola alma dejan de reconocerse. Quise contártelo muchas veces, confesé. Pero no lo hiciste, me interrumpió. Y tenía razón. No lo hice. Porque preferí sostener la mentira. Porque tuve miedo. Porque fui cobarde.
¿Hay alguien más? Preguntó, pero esta vez sin juicio. Solo como quien quiere confirmar lo que ya sabe. Ya no respondí. Nunca fue amor, Nicolás. Fue un error. Un momento de vacío. Un error repetido, dijo, como si mi corazón necesitara sangrar un poco más. Asentí, bajando la cabeza. ¿Lo amas? Preguntó, más por formalidad que por duda. No. Nunca lo hice. Él cerró los ojos. Se quedó así por unos segundos. Luego los abrió y se quedó mirando el horizonte. Eso no lo hace mejor, dijo suave, como si hablara consigo mismo. Después de un rato sin decir nada se levantó. Caminó hacia el lago, donde Clara ahora estaba sentada sola. Se agachó, le habló al oído, la abrazó. Desde donde estaba, vi cómo ella se aferraba a su cuello con fuerza, como si no quisiera soltarlo. Me partió el alma. Luego regresó. Me miró con esa mezcla de ternura y agotamiento que solo los que han amado de verdad pueden sentir. Me voy temprano mañana. No esperes que te despierte, dijo. ¿A dónde vas? Lejos. A donde pueda respirar. No supe qué decir. Solo asentí. Él se inclinó, me besó la frente. Un gesto tan lleno de historia, tan cargado de pasado. Fue el beso más triste que me dio en la vida. Porque en ese contacto no había deseo ni esperanza. Solo despedida. Y entonces lo supe. Ese picnic era el final. No de una tarde. No de una tradición. Era el final de nosotros. El cierre elegante de un matrimonio que había sido hermoso, real, lleno de momentos buenos, hasta que dejé que se derrumbara. Y Nicolás, con todo su dolor, me había dado el regalo más grande, la posibilidad de recordarnos con dignidad. Lo vi alejarse hacia el auto, recoger sus cosas. Y por primera vez en años, sentí un silencio dentro de mí que ya no podía llenar con excusas. Porque él no solo se estaba yendo. Él me estaba dejando, incluso antes de partir. A veces la vida tiene una manera cruel de seguir su curso, incluso cuando todo dentro tuyo ya se detuvo. Esa tarde, después de que Nicolás me besó la frente y se alejó en silencio, seguí moviéndome como si algo en mí no quisiera aceptar lo evidente. Como si todavía pudiera reescribir el final antes de que se imprimiera. Los chicos regresaron lentamente al campamento. Martín con el cabello revuelto por la brisa del lago y Clara con los ojos rojos, aunque fingiera que era por el polvo del sendero. Nadie mencionó nada. Nadie preguntó nada. Todos sabíamos que estábamos al borde de algo, pero ninguno tenía el valor de ponerle nombre. La comida ya había sido retirada, pero aún quedaban algunas frutas y galletas sobre la mesa improvisada. Puse una en mi boca y no supe si era dulce o salada. A esa altura, todo en mí estaba insípido. ¿Vamos a hacer el juego de las nubes? Preguntó Martín, intentando recuperar la costumbre de cada verano. Clara no respondió. Se limitó a sentarse en la manta con la vista al cielo. Yo, como si fuera una autómata, me recosté también. Miré hacia arriba. Una nube parecía un barco. Otra, un zorro. Aquella parece una familia, dije con una sonrisa triste. Dos grandes y dos pequeños. Nadie respondió. Nicolás no volvió a sentarse con nosotros. Se mantuvo cerca pero distante. Revisaba el auto, caminaba por la orilla del lago, hablaba por teléfono con voz muy baja. Lo observaba de lejos y me dolía ver la calma de sus movimientos. Esa calma que nace cuando alguien ya decidió irse por dentro, incluso si su cuerpo todavía está allí. Después de un rato, nos reunimos todos de nuevo. Jugamos una última ronda de cartas, reímos por bromas que no tenían gracia, fingimos. Fue el teatro más cruel que habíamos montado. Todos sabíamos que algo se estaba terminando, pero fingimos con tanta fuerza que por momentos casi lo creímos. Cayó la noche. La temperatura bajó y Clara se puso mi abrigo sin pedírmelo. Yo no dije nada. Me pareció un gesto simbólico, casi ritual.
como si me estuviera quitando la última capa de algo que ya no me pertenecía. Martín se acercó a mí antes de dormir. Me abrazó fuerte. Más fuerte de lo habitual. ¿Vamos a volver acá el año que viene?, preguntó. Lo miré a los ojos. Tan parecido a su padre. Tan honesto, tan transparente. Mentí. Claro que sí, amor. Siempre. Y ahí, en esa mentira suave y cobarde, sentí que se me quebraba otro pedazo del alma. Clara se despidió de todos con un beso. A Nicolás lo abrazó durante varios segundos, con una intensidad que me dejó al margen, como si ya no formara parte de ese lenguaje silencioso entre ellos. A mí me besó en la mejilla. Su contacto fue frío, pero su mirada fue un adiós. Un adiós sin promesas, sin ternura, sin vuelta atrás. Algunos minutos después, ya todos en el auto, Nicolás condujo en silencio. Clara se quedó dormida primero, apoyada contra la ventana. Martín fue el siguiente, con la cabeza ladeada y la boca entreabierta, como cuando era niño. Yo fingí dormir. Y en ese silencio, mientras las luces de los postes pasaban como fantasmas por las ventanas, quise decirle a Nicolás tantas cosas. Quise decirle que lo amaba. Que lo seguía amando, aunque lo hubiera dañado más que nadie. Que nunca imaginé que una elección tan pequeña, una caricia, un mensaje, una tarde, podría convertirse en una avalancha que lo destruiría todo. Quise preguntarle si, en algún rincón de su corazón, aún había un espacio para mí. Pero no dije nada. Porque entendí que esa noche ya no era nuestra. Esa noche le pertenecía a nuestros hijos. A su memoria. A la imagen que guardarían de nosotros durante el resto de sus vidas. Y aunque ya nada fuera verdad, al menos les estábamos dejando una historia hermosa para contar. Una última mentira, por amor. Cuando llegamos a casa, cada uno subió en silencio. Nicolás ayudó a Martín con su mochila. Yo le acaricié el cabello a Clara mientras subía los escalones. Era la última vez que dormiríamos todos bajo el mismo techo, y lo sabíamos. Me quedé unos minutos sola en la cocina, mirando el mantel manchado, los platos sucios, las sillas desordenadas. Eran los restos visibles de una familia que ya no existía, aunque aún respirara. Nicolás pasó por detrás de mí sin tocarme. Subió las escaleras sin decir palabra. Y entonces, por primera vez en años, lloré sin miedo. Lloré sin contenerme. Porque esa era la noche antes del fin. Y mañana, cuando despertara, él ya no estaría. Me desperté con la sensación de que faltaba algo. O alguien. Durante años había despertado con el mismo sonido, el leve crujido del suelo bajo los pasos de Nicolás, el aroma del café recién hecho, el murmullo del noticiero encendido en volumen bajo. Incluso en los peores momentos de nuestra historia, él siempre estaba ahí cada mañana. Presente aunque ausente. Físicamente, al menos. Pero ese día no. Me senté en la cama. El lado de él estaba frío. La almohada intacta. Como si nadie hubiera dormido ahí. Se habrá levantado temprano, pensé, intentando acallar la ansiedad que se arremolinaba en mi estómago. Me puse una bata, bajé las escaleras. El silencio en la casa era distinto. No era el silencio de un hogar dormido, sino el de un lugar abandonado. Un eco hueco, sin vida. En la cocina no había café. No había platos. Ni siquiera la taza que siempre dejaba en el mismo lugar. Tampoco su chaqueta colgada en el respaldo de la silla. No estaban sus llaves. Ni su billetera. Tampoco estaba su auto. Corrí al garaje. Vacío. Volví al comedor, temblando. Sobre la mesa, junto a la jarra de agua del día anterior, había un sobre blanco. Tenía mi nombre escrito a mano. Conocía esa letra mejor que la mía. Me temblaron las manos al abrirlo. Dentro había una carta. Y una llave. Lucía, comenzaba. No usaba mi nombre desde hacía años. Me decía amor, Lu, mi vida. Pero ahí estaba como una sentencia. Seca. Definitiva.
Lucía. Me voy. No por venganza, ni por cobardía. Me voy porque ya no sé quién sos, ni quién soy a tu lado. Guardé silencio para no destruir a nuestros hijos con la verdad. Pero yo ya no puedo dormir al lado de una mujer que me miente con los ojos abiertos. Te dejo esta carta porque aún te respeto. Porque una vez te amé con toda el alma. Y porque necesito empezar de nuevo. No te busques en mis recuerdos. Ya no estás en ellos. Nicolás. Las lágrimas empezaron a correr sin permiso. Caían sobre el papel, manchando las últimas palabras. Quise gritar, romper algo, correr hasta su oficina o su madre, o cualquier lugar donde pudiera estar, pero me quedé inmóvil. Me desplomé en la silla. Me dolía el pecho. Literalmente. Como si me hubieran arrancado algo desde dentro. Me faltaba el aire. El corazón me latía como si quisiera escaparse de mi cuerpo. Él se había ido. No amenazó con irse. No pidió explicaciones. No dejó espacio para una conversación, una súplica, una promesa vacía. Simplemente se fue. Subí a la habitación como una autómata. Entré a la de Clara. Vacía. Su cama tendida. Su escritorio limpio. Ni una prenda en el ropero. Su estuche de maquillaje ya no estaba. En su lugar, encontré una nota breve pegada al espejo. Me voy con papá. No quiero vivir en esta casa. Necesito sanar. Por favor, no me busques. Fue como si me hubieran cortado el alma en dos. Corrí a la habitación de Martín. Él aún dormía. Inocente. Inmune por ahora a la tormenta. Me arrodillé a su lado, lo observé dormir con ese rostro sereno, confiado. Y me quebré. No sabía cómo iba a explicarle. No sabía cómo sostenerme en pie. Ese día, Nicolás no solo se fue. Se llevó todo lo que me daba sentido, mi rol, mi historia, mi dignidad. No hubo portazo. No hubo palabras crueles. Solo la ausencia. Y esa carta escrita con la precisión de quien ya no guarda esperanza. La casa se volvió un museo del desastre, sillas vacías, habitaciones sin vida, olores que aún persistían, pero que pronto se irían también. Subí a mi cuarto. Me encerré. Y lloré durante horas. Lloré por lo que hice. Por lo que no hice. Por lo que perdí. Por lo que ya no volvería. Me miré al espejo. Los ojos hinchados, el rostro pálido, la boca seca. Y por primera vez, vi en mí a una mujer vacía. No a la esposa traicionada. No a la madre perfecta. No a la amante incomprendida. Solo una mujer sola. Y lo peor de todo es que no podía culpar a nadie. Solo a mí. Yo lo empujé lejos. Yo destruí el puente. Y ahora, ni siquiera sabía cómo empezar a reconstruirme sin él. Nunca imaginé que la vergüenza tuviera sabor. Pero lo tiene. Un sabor metálico y amargo que se te instala en la garganta y no te deja tragar ni aunque tomes agua. Lo descubrí la semana siguiente, cuando salí por primera vez al supermercado del barrio. La gente me miraba distinto. Las vecinas que solían detenerse a charlar junto a la caja de frutas bajaban la vista. La cajera evitó preguntarme cómo estaba. Incluso la señora mayor de la panadería, que siempre me regalaba una sonrisa cálida, me atendió con un gesto apurado, como si tocar mi pan fuera tocar la desgracia. La historia se había esparcido como un incendio en casa de madera. No sé si Nicolás dijo algo. No sé si fue Clara. O tal vez bastó mi rostro, mi silencio, mi andar apagado para que todos intuyeran lo que había pasado. Las mujeres me juzgaban con la mirada. Algunas con lástima, otras con desprecio. Y lo más doloroso era que muchas de ellas, años atrás, me habían tenido como referencia. Como modelo. Lucía, la madre dedicada, Lucía, la esposa presente, Lucía, la que lo tenía todo. Ahora, yo era la otra Lucía. La que perdió a su esposo. La que rompió su familia.
La que destruyó la imagen perfecta con sus propias manos. Cada paso fuera de casa era una humillación silenciosa. Volver a mi hogar era aún peor. Porque ahí no había nadie esperándome. Ni Nicolás. Ni Clara. Solo Martín, que empezaba a notar los cambios, a hacer preguntas que yo no sabía cómo responder. ¿Papá va a volver a dormir acá? No por ahora, mi amor. ¿Y Clara? ¿Por qué se llevó todo? Porque necesita espacio. Está creciendo. No podía decirle la verdad. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre rompió el mundo en el que él confiaba? Las noches se hacían eternas. Comía poco. Dormía menos. Me quedaba en la cama viendo el techo, sintiendo como los recuerdos me golpeaban uno tras otro. La voz de Nicolás en el pasillo, la risa de Clara desde su cuarto, las peleas tontas por la cena, los abrazos robados en medio de los quehaceres. Todo eso ya no existía. Y sin embargo, cada rincón de la casa los contenía. Era como vivir en un museo donde las piezas más valiosas habían sido robadas, pero los pedestales seguían allí, burlándome. Mi madre me llamó. Lucía, te noto rara. ¿Estás bien? Mentí como siempre. Sí, ma. Solo estoy un poco cansada. Pero lo supo. Las madres lo saben. Me visitó al día siguiente. Trajo sopa, galletas y ese amor silencioso que solo las madres mayores saben ofrecer. No me preguntó nada, pero sus ojos me acariciaban con ternura y decepción al mismo tiempo. No voy a juzgarte, me dijo mientras revolvía el caldo en la cocina. Pero si te equivocaste, hacete cargo. No te encierres. No te borres. Le apreté la mano con fuerza. No pude decirle gracias, pero ella entendió. Más tarde mi única amiga de verdad, Julia, vino a verme. Nos conocíamos desde la universidad. Había estado en mi boda. Había sostenido a Clara en brazos cuando nació. Nos habíamos distanciado con los años, por la vida, los hijos, los ritmos, pero cuando supo lo que pasó, vino sin dudarlo. Nos sentamos en la galería trasera. Ella sacó una botella de vino barato. Me la extendió sin decir palabra. ¿Qué pensás de mí? Le pregunté, después del segundo vaso. Ella suspiró. Que sos humana. Que la cagaste. Que no sos la primera ni vas a ser la última. Pero también pienso que perdiste algo valioso. No por él. Por vos. Porque dejaste de ser la mujer que yo conocía. Me quedé en silencio. ¿Y sabes qué más? Añadió. Que si no te levantás de esto, vas a perderte a vos misma también. Esa noche, después que se fue, pensé en lo que me había dicho. Y comprendí que tenía razón. Había perdido a Nicolás. Había perdido a Clara. Había perdido mi lugar en una comunidad que ahora me veía con recelo. Pero no podía darme el lujo de perderme a mí también. Tenía que empezar de nuevo. No por ellos. Por mí. No para recuperar lo que se fue. Sino para volver a reconocerme en el espejo, sin asco. Aunque aún no supiera cómo. Las fiestas siempre habían sido mi momento favorito del año. Decorábamos juntos la casa el primer fin de semana de diciembre. Nicolás colgaba las luces en la galería, Clara elegía el lugar del árbol y Martín se encargaba de buscar la caja con los adornos. Cada uno tenía una pequeña tarea, una costumbre que parecía tonta, pero que era nuestro ritual. Incluso cuando había discusiones o cansancio, diciembre nos unía como si todo lo demás quedara en pausa. Pero esa Navidad fue distinta. No hubo luces. No hubo árbol. No hubo música. Solo una casa apagada como una escenografía vacía, sin voces, sin aromas, sin risas. Martín se había ido con Nicolás. Pasaría la semana en su nuevo departamento, un sitio pequeño cerca del centro, donde según él, el árbol ya estaba montado y Clara ayudaba a hornear galletas. Me lo dijo con entusiasmo, sin saber que cada palabra suya me clavaba una aguja más. ¿Vas a venir vos, mamá? Preguntó antes de irse. No este año, mi amor.
Papá necesita tiempo con ustedes. ¿Sí? Martín asintió con una madurez que no le correspondía. Me abrazó con fuerza. Le temblaba el mentón, pero no quiso llorar. Yo sí. Pero no delante de él. Cuando cerré la puerta, me derrumbé contra ella. Nunca pensé que escuchar a mi hijo decir, nos vemos el año que viene, doliera tanto. Esa noche de Nochebuena, la pasé sola. No prendí el televisor. No cociné. No decoré nada. Me puse una bata vieja, me serví una copa de vino y me senté en el sofá con una manta sobre las piernas, mirando el espacio donde solía estar el árbol. Ahí donde Clara y Martín se peleaban por colgar la estrella. Donde Nicolás me besaba la sien mientras sostenía la caja de luces. Silencio. Ese fue mi invitado. Por momentos mi mente me jugaba trampas. Escuchaba risas que no estaban, pasos que no venían. Miraba al pasillo esperando ver a Nicolás apoyado en el marco de la puerta, con su sonrisa ladeada, diciéndome, ¿te acordás de nuestra primera Navidad juntos? Pero no. Él estaba lejos. En otra casa. Con otros abrazos. Con mi hija. Con mi hijo. Con todo lo que una vez fue mío. Encendí una vela. No por espíritu navideño, sino para no sentirme tan rodeada por la oscuridad. Observé la llama bailar sobre la mesa del comedor, y pensé en cómo un fuego tan pequeño puede iluminar una habitación entera, o quemarlo todo. Me pregunté si ellos estarían pensando en mí. Si, en algún momento de esa noche, Clara se acordaría del pan dulce que solíamos preparar juntas. Si Martín notaría que no canté villancicos desafinados con él. Si Nicolás recordaría cómo lloré la primera vez que me regaló una pulsera con el nombre de los tres. Pero la verdad es que no importaba. Porque no estaban. Porque no iban a volver. Y porque yo había sido la que los empujó lejos. Vi una foto vieja en la repisa. Los cuatro en el parque, un verano de hace años. Sonreíamos. Yo sostenía a Clara, Nicolás tenía a Martín en los hombros. Éramos felices. ¿O creíamos serlo? No lo sé. Tal vez ya había señales. Tal vez los errores se gestan mucho antes de que exploten. Apagué la vela. Me fui a la cama con la casa a oscuras. No prendí la calefacción. No me puse pijama. Solo me acosté en silencio, con las manos vacías y el alma hueca. Y ahí, sola, en medio de la noche más luminosa del año, comprendí lo que realmente significa el abandono. No es cuando alguien cierra la puerta. Es cuando no queda nadie al otro lado. Ha pasado tiempo desde aquella última Navidad, pero aún no sé cuánto exactamente. Los días dejaron de tener forma. A veces amanezco creyendo que es lunes, y cuando me doy cuenta, ya es jueves. El calendario está colgado en la cocina, intacto, todavía marcando diciembre con dibujos de copos de nieve que se sienten crueles, como si se burlaran de lo que ya no tengo. He intentado seguir. Hacer lo que todos dicen que hay que hacer después de un quiebre, levantarme temprano, tender la cama, cocinar algo aunque no tenga hambre, salir a caminar aunque no tenga ganas. He intentado sanar. Pero sanar no siempre es lo mismo que vivir. Y yo todavía no sé si estoy viva o si simplemente estoy en pausa. Hay días en los que me engaño. Días en los que limpio la casa con música de fondo, como si esperara que los chicos bajen para desayunar. Días en los que reviso el celular con la ilusión absurda de encontrar un mensaje de Clara. Un mamá, aunque sea enojado, frío, distante, pero algo. Nunca llega. Nicolás me bloqueó. No de todas partes, pero sí de su vida. Lo supe cuando una vecina me contó que lo había visto con una mujer nueva, saliendo del supermercado con una bolsa de naranjas y una sonrisa sincera. Lo supe en su postura, en su ropa más suelta, en su mirada más clara. Él sí está sanando. Él sí está viviendo. Y yo me alegro por él. Lo juro. No desde el ego. Desde el amor más doloroso que existe, ese que desea que el otro sea feliz, incluso cuando una ya no forma parte de esa felicidad. Pero también me duele.
Porque en el fondo de mi alma, una parte de mí sigue esperando que un día toque la puerta. Que me mire con esos ojos oscuros y serenos y me diga que, a pesar de todo, todavía hay algo que salvar. Sé que no va a pasar. Y sé que no lo merezco. La culpa es como una humedad. Entra por una rendija minúscula y si no la enfrentas, termina pudriéndolo todo por dentro. Yo la dejé entrar hace años. La regué con mentiras, la alimenté con silencios, la perfumé con excusas. Pensé que podía controlarla. Pero ahora la culpa es mi única compañía. Y ya no tengo a quien culpar. En las noches más largas me repito que fue una serie de pequeñas decisiones. No un acto explosivo, no un instante de locura. Solo una suma de pasos mal dados. Una caricia que no debí devolver. Un mensaje que no debí responder. Una verdad que no debí esconder. Dime mentiras dulces. Esa frase sigue resonando en mi mente. La canción que sonó en el auto aquel día en el parque, como una profecía disfrazada de pop. En ese momento no lo vi, pero ahora entiendo. Viví muchos años pidiendo mentiras dulces. De él, de mí misma, de la vida. Y esas mentiras me sostuvieron hasta que dejaron de tener gusto. Hasta que se volvieron veneno. Hasta que destruyeron todo lo que alguna vez me definió. Hoy vivo en una casa demasiado grande para una sola persona. Camino entre los pasillos como un fantasma. No tengo proyectos. No tengo certezas. Lo único que tengo son recuerdos, de un amor que existió, de hijos que me amaban, de una vida que fue mía y que dejé escapar por no saber valorarla cuando aún podía. Algunas tardes me siento en el porche y miro a las familias del barrio pasar. Veo a mujeres que, como yo, empujan carritos con apuro, sostienen mochilas, discuten con adolescentes que patean piedras. Y me pregunto si alguna de ellas está a punto de hacer lo que yo hice. Si alguna siente ese vacío que al principio parece insaciable, y que después se convierte en una trampa. Si pudiera hablar con ellas, solo les diría esto. No busques afuera lo que estás perdiendo dentro. No confundas deseo con hambre. Y no te creas tan invencible como para destruir lo que amas y pensar que vas a reconstruirlo después. El después no siempre llega. Yo soy la prueba de eso. Y aunque aún respiro, aún camino, aún como y duermo, hay una parte de mí que murió en ese parque, en esa última tarde de picnic. Murió cuando lo vi sonreír con tristeza. Cuando besó mi frente. Cuando me dejó una carta en la mesa. Murió cuando me di cuenta de que no habría redención. Y de que, por mucho que doliera, lo más difícil de todo no era perderlo a él. Era aprender a vivir sabiendo que fui yo quien lo dejó ir.